vamos con una construcción que es el arco capaz de un segmento bajo un ángulo. Para entender la definición, lo primero de todo vamos a pintar un segmento y el arco capaz, dado un ángulo, es el conjunto de puntos que veremos que están sobre un arco de circunferencia, desde los cuales vemos el segmento bajo dicho ángulo. Bueno, pues tenemos que pintar el ángulo, punto lateral, segmento. Vamos a poner un número distinto, 45, vamos a poner 60. Aquí lo tenemos. Entonces queremos el conjunto de puntos desde los cuales vemos el segmento bajo este ángulo de 60 grados. Vamos a dibujar este segmento, creo que lo vamos a necesitar. Y la construcción es bastante sencilla. Hay muchas maneras de hacerlo, luego lo justificaré, pero yo creo que esta es la más sencilla. Vamos a necesitar la mediatriz de este segmento. Y vamos a necesitar la recta perpendicular a este segmento desde B. Entonces, recta perpendicular desde B a este segmento. Pues prácticamente hemos acabado porque este punto C es el centro del arco capaz, es decir, el centro del arco de circunferencia desde cuyos puntos vemos el segmento AB bajo este ángulo alfa. Bueno, pues vamos a trazar el arco capaz, un arco, centro, como es el sentido antihorario, vamos a empezar aquí hasta aquí. Y vamos a comprobar explícitamente que desde estos puntos de este arco de circunferencia vemos el segmento bajo un ángulo de 60 grados en este caso. Vamos a pintar un punto sobre el arco, comprobamos que al mover el punto realmente estamos sobre el arco de circunferencia y vamos a dibujar los segmentos desde A hasta D y desde D hasta B. Y vamos a medir este ángulo. Ángulo, como siempre, lateral, vértice, lateral, y ahí lo tenemos. Vemos que sea cual sea el punto D, el ángulo subtendido, desde D hasta A y B, vemos que sigue siendo de 60 grados. La manera de justificarlo es bastante sencilla. Para ello lo que hay que tener en cuenta es la trigonometría elemental. Si este ángulo es alfa, como aquí tenemos dos rectas perpendiculares, el complementario es pi medios menos alfa. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo que tenemos aquí CB y este punto, si este es pi medios menos alfa, este es alfa otra vez. Lo comprobamos, ya que entonces tendríamos pi medios más pi medios menos alfa, quedaría pi menos alfa, más alfa, nos quedaría pi. Lo comprobamos. Para ello, no hace falta pintar nada más. Vamos a pintar este ángulo. Entonces, punto natural, centro, vemos que este ángulo realmente es lo que dice ser. Y más cosas, entonces. Pintamos este segmento. Si este ángulo es 60, este más este, en este triángulo será 120. Es decir, que tenemos que el ángulo, lo pinto por si acaso, aquí se nos ha juntado demasiadas cosas. Este ángulo centrado en el centro de la circunferencia con extremos sobre puntos de la circunferencia es de 120 grados. Y sabemos, por la trigonometría elemental, que un ángulo centrado y un mismo ángulo, pero con vértice en un punto de la circunferencia, de la manera que ambos cubran la misma cuerda, la cuerda AB, vista desde el centro o vista desde un punto de la circunferencia, pues sabemos que estos dos ángulos son uno el doble del otro.
Entonces, si este es 120, este es la mitad, que son 60. Entonces tenemos una demostración bastante sencilla de que lo que hemos construido es el arco capaz. Bueno, vamos a eliminar todo lo que hemos puesto de más, porque no nos va a hacer falta. Y vamos a hacer lo que nos sigue diciendo la práctica. Bueno, si queremos podemos aquí hacer alguna cosa. El arco de circunferencia lo vamos a resaltar para que se vea un poquito mejor. Vamos a sus propiedades y vamos a ponerlo en otro color. Y así queda más claro y un poquito más gordito. Ahí lo tenemos. Vamos a proseguir la práctica modificando el ángulo alfa mediante un deslizador. Es decir, vamos a hacer el arco capaz, pero con la posibilidad de que el ángulo alfa no sea 60, sino sea cualquier otro ángulo, para lo cual vamos a usar un deslizador de ángulos. Entonces, vemos que nos elige como valor gamma. Una cosa que no he dicho es que aquí en esto es lo que pone aquí gamma igual a 45 es el valor inicial. Si queréis, se puede poner otro, o sea, eso no pasa nada. Evidentemente, como va a cambiar, nos va a dar igual. Nos interesa que el ángulo varíe entre 0 y 180 porque no tiene ningún sentido dar la vuelta entera y ya tenemos nuestro deslizador. Entonces, lo que nos gustaría es que este ángulo alfa que tenemos aquí fuera este ángulo de aquí, porque al mover esto evidentemente de momento no estamos haciendo nada. Bien, pues nos vamos a las propiedades del segmento gamma y si queremos lo vamos a llamar alfa. Entonces vamos aquí, ves que nos sale de manera interactiva el teclado y vamos a llamarlo alfa. Bien, pues ya está. Se llama alfa, pero no cambia nada porque como hemos pisado el nombre alfa, GeoGebra ha cambiado el nombre pisado y lo ha llamado alfa 1. Bien, esto cómo lo podemos hacer. Recordemos que en ángulo no podemos editar el valor del ángulo. Donde lo podemos editar es aquí, en el punto girado, el punto rotado. Recordad que cuando creamos un ángulo utiliza dos pasos. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto pues por alfa. Y ese valorcito que nos lo quitamos y ya está. Bien. Vaya. Bueno, pues entonces ya tenemos que A' es el punto girado un ángulo alfa. Vamos a asegurarnos de que todo está bien. Vale, pues entonces ahora vamos a mover el deslizador y vemos que efectivamente es lo que ocurre. Podemos tener el arco capaz, por ejemplo, para 74 grados y podemos hacer el final de la práctica. Cuando vamos a ángulo cero, claro, para ver esto con un ángulo cero, pues lo que nos ocurre es que nos tenemos que ir bastante lejos para que sea un ángulo de 0 grados, es decir, que prácticamente sean los lados del ángulo paralelos, y nos vamos a 180 grados, nos ocurre justamente lo contrario, que nos tenemos que montar sobre el segmento para verlo con 180 grados. Bien, pues acabamos la práctica entonces.